Describe a un cristiano que un fracaso y una derrota no significan nada para él, sino que Cristo significa todo para él, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice la palabra, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, la paciencia es una virtud firme. La paciencia no es fácil. No es fácil seguir soportando y soportando y soportando, a veces desprecio, a veces circunstancias muy adversas. Pero mirad, nos dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa está ahí. La promesa es de parte de Dios y la vamos a obtener. Pero necesitamos paciencia y necesitamos hacer la voluntad del Señor. Porque otro requisito nos dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si con paciencia hacemos la voluntad del Señor, obtendremos la promesa. También nos dice más adelante, dice que habiendo hecho esta voluntad, muchas derrotas suceden en el pueblo de Dios por no hacer esta cualidad. O sea, si no hacemos la voluntad de Dios, si por no tener paciencia a veces nosotros hacemos nuestra voluntad, pues probablemente no vamos a alcanzar estas promesas, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces soltamos las promesas de Dios y dejamos de hacer esa voluntad. Y sabemos que por nosotros mismos nunca, jamás vamos a poder hacer nada. La palabra de Dios lo dice clara. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por nuestra cuenta, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, lo más probable es que no nos sirva para nada. ¿Cómo operan? Vamos a ver cómo operan entre sí o cómo se combinan entre sí o cómo actúan entre sí la fe y la esperanza. Ambos están completamente unidas. Nuestra fe se activa, o sea, nuestra fe se pone en movimiento cuando recibimos las promesas del Señor. Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando la escuchamos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón empieza a creer. Yo recuerdo, hermanos, que al principio cuando yo me convertí, pues yo escuchaba, algunos sí conocerán o me han conocido lo que se llamaba Radio Amistad, ahora ya creo que es que ni hay siquiera algo así. Y recuerdo que todo lo que escuchaba en la radio, yo decía, este hombre parece que me conoce a mí, porque todo lo que decía, yo decía, pero si es que parece que es que me está hablando a mí. Recuerdo que Meli subió al principio, no sabía que yo me había convertido todavía, y subió un día y me estaba escuchando, que yo estaba escuchando Radio Amistad duchándome. Y me dice, ¿qué estás escuchando? Y yo le dije, bueno, ahí estoy escuchando la radio, yo disimulando un poquitín. Y recuerdo que le dije, no le digan nada a nadie, digo, pero me parece que me he convertido. Hermano, fue un gozo tan grande que nos abrazamos, no sé, fue algo muy grande, ¿no? Porque realmente yo estaba viendo cómo la palabra del Señor estaba entrando en mi vida de tal forma que todo lo que venía a mi corazón era como enseñarme, instruirme, como dice la palabra, toda palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, justicia, a fin de preparar al hombre para toda buena obra. Y la palabra, yo la escuchaba y era transformadora, con todo lo que decía, era como intentar o empezar a enderezar tu vida. O sea que realmente era tan personal lo que hablaba, era tan personal que yo pensaba y yo decía, pero es que este hombre, el locutor de la radio, me conoce y me está hablando a mí. Pero es que en aquel momento, hermano, pues yo recibí la palabra de tal forma que la palabra, todo lo que decía, era para mí. Yo decía, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Pero es que es así, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tu corazón lo has puesto dispuesto para el Señor, la palabra del Señor penetra en tu vida y transforma tu vida. La palabra muchas veces nos pide que hagamos las cosas, bueno, muchas veces no, siempre nos pide que hagamos las cosas como Dios manda, no como nosotros queremos. Y a veces pues nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Tenemos un ejemplo que yo lo he
tratado muchas veces y creo que lo usamos a menudo, la impaciencia, hermano. La impaciencia a veces estropea un poco el plan de Dios. Yo recuerdo que cuando yo escuché, bueno, la primera vez o la de las primeras veces que leí lo de Abraham y Sara, yo dije, pero bueno, ¿y por qué no han esperado? Si Dios les dijo que esperasen, ¿no? Si Dios les dijo que esperasen, ¿por qué no han esperado, no? Y sin embargo vemos que, ya ves tú, imaginaros que con 75 años Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Hermanos, pasan 25 años, 25 años, y a los 25 años, ya sabéis que ya Abraham, vamos a decir, Abraham y Sara, pues ya habían estropeado un poco todo lo que Dios les había dicho, porque ya Sara le había propuesto a Abraham que con la concubina, que se acostara, que lo tuviera sobre sus rodillas, total. De ahí nace Ismael. Sabéis que los ismaelitas son los árabes, sabéis que Dios aún así no los desampara, les da sus dotes, en fin. Pero el plan de Dios no era con Ismael, el plan de Dios era con Isaac. Y Abraham y Sara, ya por la impaciencia, pues vamos a decir que cambiaron un poco el plan de Dios. Y la impaciencia a veces pues nos hace no sé, tomar un rumbo diferente a lo que Dios nos pide y a lo que el propósito que Dios tiene con nosotros. Muchos nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones equivocadas, como estoy diciendo de Abraham o de cualquiera de nosotros, que a todas luces son contrarias a la voluntad de Dios, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Y peor aún, nosotros obstinadamente, aún así, esperamos que Dios nos bendiga cumpliendo su promesa, y de no ser así, cuidado porque nos enojamos con Dios. A veces pedimos a Dios cosas que el Señor sabe que no son necesarias para nosotros y no nos las da porque no es su voluntad. Entonces, al no ser su voluntad, ni el propósito que tenga con nosotros no nos las da. Y nos enojamos porque creemos que es que nosotros no las merecemos, pero no es así. La palabra nos indica que mantengamos firme nuestra esperanza en lo que Dios habló y haciendo lo que a Él le agrada. De esa manera estamos dando pequeños pasos hacia la conquista de las promesas que Dios nos ha dado. La misma palabra existe en innumerables enseñanzas de cómo Dios nos da esfuerzo y multiplica nuestras fuerzas si estamos cansados de esperar. Hay un pasaje que ya lo conocéis, Isaías 40:29, dice: los muchachos se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este tema, hermanos, de la paciencia, tenemos dos opciones: saber esperar o hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero ese hacer las cosas por nuestra cuenta, pues tiene un riesgo, que es que nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que si elegimos no hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, al final no vamos a disfrutar como debe de ser y que habrá unas consecuencias que nos afecten. Muchos jóvenes, hermanos, sabéis que a veces se les da consejos y a veces se les da, no sé, como pequeñas exhortaciones o pequeñas, digamos, direcciones, ¿no? Y la mayoría de las veces los jóvenes, por desgracia, no los toman. No toman nuestros consejos ni toman aquellas cosas que nosotros digamos por su bien porque ya tenemos una experiencia. La mayoría de las veces, por desgracia, pues tropiezan. Sabéis que muchos están buscando en cosas que no deberían de buscar, en drogas, en alcohol, en botellones, en sexo, en muchas cosas que se adelantan, que no tienen temor de Dios y no les importa cualquier cosa. Y al final acaban muy decepcionados, hermano, acaban con una decepción muy grande. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de Dios para sus vidas no era esa. Sin embargo, ellos están tomando su propio camino y sus propias decisiones. Es importante de escuchar los consejos. El día que fuimos a Puente Genil con Diego y con Javi, en fin, con la familia aquella, pues ellos me pidieron que les llevara un pequeño pensamiento. Y recuerdo que les llevé lo de Jeremías 6:16, que nos dice que miremos los caminos antiguos, las sendas antiguas. Y eso trata de buscar consejos, hermano. Yo creo que la sabiduría que hay ahí es buscar el consejo de personas mayores, personas que ya hayan tenido una experiencia que nos puedan ayudar. Entonces, ahí creo que está la sabiduría. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y a veces necesitamos esa sabiduría y esa multitud de consejeros, porque hacer las cosas por nuestra cuenta muchas veces no nos lleva a ningún sitio.
si contamos con la voluntad de Dios, si buscamos consejos de personas sabias, personas que Dios haya puesto en nuestros caminos, nos irá bien. Si hacemos las cosas por nuestra cuenta, a veces puede que nos salga alguna cosa bien, pero la mayoría de las veces nos vamos a dar contra un muro y vamos a tener que parar. Seguimos adelante, hermanos. Es importantísimo saber esperar. Jesucristo supo esperar, él supo esperar hasta el tiempo de iniciar su ministerio. Sabéis que empezó con 30 años su ministerio y hasta entonces él estuvo ayudando a sus padres y vamos a decir vivir como una persona prácticamente normal, por lo que la Biblia nos cuenta y por lo que nos cuentan los historiadores. Hasta esa edad él estuvo de carpintero, no hizo mucho más. Ya hemos hablado algunas veces, el oficio del carpintero no era lo mismo que ahora, pero hasta ahí él estuvo esperando y supo esperar hasta que el tiempo fue correcto, cuando Dios verdaderamente lo llamó y cuando Dios quiso que él fuese a hacer el ministerio, un ministerio con el cual lo había mandado Dios. No nos adelantemos, no nos apresuremos, pidamos fortaleza y sabiduría de Dios para aprender a esperar en Él y entonces, haciendo su voluntad, como dice la palabra, heredaremos sus promesas. En el versículo 37 nos dice, porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. Y en el 38 nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, es necesario vivir por fe, porque hoy en día, desgraciadamente, no tenemos demasiados ejemplos. Desgraciadamente no tenemos demasiados ejemplos de vida, vamos a decir, recta, completamente recta. Entonces, nuestra confianza y nuestra fe debe de estar puesta en el Señor, porque Él es el autor y el consumador, como hemos dicho. Y va adelante, nos dice el mismo versículo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que nos está diciendo que sigamos adelante, que hemos puesto nuestra mira en el Señor, que hemos puesto nuestra meta y nuestra confianza en el Señor, y que sigamos adelante, que no retrocedamos. Esto es lo que le estaba pasando en aquel tiempo a los hebreos. Habían empezado bien, habían empezado con mucha ilusión, pero en cuanto que vinieron las dificultades, las persecuciones, quisieron retroceder. Muchos de ellos quisieron retroceder. Y estas palabras son palabras de exhortación y de ánimo para que no retrocedieran, para que pusiesen sus ojos no en las circunstancias adversas, sino en las promesas de Dios. Nos dice, y si retrocedieren, no agradará a mi alma. La palabra retroceder significa ir o volver hacia atrás en el tiempo, en el espacio. Es una forma de regresar hacia un punto del tiempo o del espacio en el que ya se encontraba antes. O sea, si ellos venían del judaísmo, de los sacrificios, etcétera, etcétera, y habían creído en Jesucristo, habían cambiado de vida, eran nuevas criaturas, ahora querían volver a lo que antiguamente eran. No, hermano, no volvamos hacia atrás porque no merece la pena. El camino en el cual el Señor nos ha puesto es un camino, es verdad que es duro, es verdad que es estrecho, es verdad que es angosto, pero es el mejor camino que Dios nos ha podido poner. Es una bendición cuando escucho hermanos y decir, ¿cómo yo no conocía esto antes? Y están sufriendo y están pasando por momentos difíciles, pero reconocemos que el Señor nos ha puesto en el mejor camino. Él es el camino y es la verdad y es la vida. Así es que sigamos y no retrocedamos. Las palabras hebreas para traducción, para perdición, ya estamos en el versículo 10, versículo Hebreos 10, versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Varias palabras hebreas pueden ser traducidas como perdición, según el contexto en que te encuentren. Una de ellas nos habla de calamidad, destrucción, ruina y desastre. En el Nuevo Testamento la palabra es apoleia. Se usa para indicar que una cosa ha tenido un fin indeseable, negativo, pero la mayoría de las veces se refiere al destino final de rechazo divino para las personas que no creen y se arrepienten. Hermano, es triste, es triste. Es triste de que, sabiendo lo que espera, no sé si era esta mañana o ayer hablaba con un hermano y le decía que tengo mucha inquietud porque cuando en Apocalipsis se habla de que un tercio de la tierra será destruido y aún así no se arrepentirían. Están muriendo muchísimas personas, hermanos. Yo no sé si ya vamos por 40 millones o no sé cuántos, no sé, de los que están infectados y no sé cuántos muertos. Pero no nos da que pensar, no nos da de decir qué está ocurriendo, por qué todo esto, ¿no? El otro día también hablaba con otra persona y me decía,
¿Será esto un castigo de Dios? Y ellos mismos se justificaban, no, esto es normal, esto no sé qué, no sé cuánto, pero hermanos, observemos de que realmente, por desgracia, muchísimas personas están muriendo, muchísimas. Y nos dice la palabra que no somos nosotros de los que retroceden para perdición. La perdición es la calamidad, la perdición es ya lo último. No te has arrepentido y no te queda más esperanza de vida, no te queda más esperanza. Entonces no seamos nosotros de los que retroceden. No necesitamos nosotros de aquellos que, como dice Jesús, los que tú que has puesto tu mano en el arado, no mires hacia atrás. Nosotros hemos empezado la buena carrera, corrámoslos con paciencia, como nos dice, y lleguemos hasta el final, lleguemos hasta la meta, porque Jesucristo es nuestra meta. Él es el autor y el consumador de la fe. Si vemos en Hebreos capítulo 12, ya estoy terminando, Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, en todo, hermano, necesitamos modelo, y aquí nos da el modelo perfecto, y es siempre el mejor modelo de paciencia, confianza y fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Jesucristo mismo, como dice en estos versículos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no mirando hacia atrás y considerando a Jesús para que nuestro ánimo no desmaye. Hermano, el Señor es Jesús, es el autor y el consumador de la fe. Y nos dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, no pongan los ojos en otras cosas, no pongan los ojos en hermanos, en circunstancias, en dificultades. Pon los ojos en Jesús. Esa es nuestra meta, sabiendo las promesas que tenemos, sabiendo lo que vamos a heredar, sabiendo que el Señor va a estar siempre con nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayudará, nos instruirá, nos corregirá. Sabiendo todo esto, miremos hacia adelante, miremos hacia la meta, poniendo los ojos en el autor y el consumador. Y para terminar, hermano, una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Retrocederemos para perdición o tendremos fe para preservación de nuestro alma? No lo olvides, hermano, el tener confianza en el Señor, esperar y confiar en Él, tiene un gran galardón. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga muchísimo y ánimo, hermano.